Hoy los convocamos para contarles sobre un nuevo pedido que le vamos a hacer a toda la sociedad, a todos los porteños y las porteñas, y en particular a los adultos mayores de 70 años, a quienes todos tenemos que ayudarnos a cuidarlos. Todas las decisiones que nosotros fuimos tomando, todas las medidas, siempre se basaron en datos, en la evidencia, en la evolución de una enfermedad que no tiene antecedentes, no tiene historia. Pero siempre nos basamos en datos. Y hoy hay datos nuevos. Estamos viéndolo en la calle, creo que lo vemos todos, que ha aumentado un poco la circulación, producto de las excepciones que están planteadas y que están bien planteadas. Aclaro, la gran mayoría de la gente sigue cumpliendo con la cuarentena en la ciudad. Los datos del subte, por ejemplo, que son un buen reflejo, aumentaron del 2% de lo que era históricamente al 3,5%. Los datos de la circulación en colectivo aumentó al 17%. Pero es cierto, lo vemos, que sobre todo la circulación de autos viene aumentando y más gente en la calle siempre significa mayor riesgo de contagio. Y el otro dato es que estamos verificando ya con una suficiente cantidad de casos en la Argentina, que por lejos, el mayor riesgo de vida, el mayor riesgo de fallecimiento lo tienen los adultos mayores. En la Argentina, el promedio de edad de fallecimientos por coronavirus es de 71 años. En el mundo, 8 de cada 10 fallecidos son mayores de 70. El riesgo aumenta muchísimo. Quien más riesgo de muerte tiene son los mayores de 70. Y nosotros también aclaramos desde el primer día, siendo coherentes, que tenemos una estrategia que Fernán siempre la explica mucho mejor que yo, que tiene 3 ejes. Primero, el distanciamiento social masivo, que es una decisión que se tomó en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires bien al principio de la evolución del virus. El segundo eje es este del que hoy estamos hablando, que es el cuidado de nuestros adultos mayores, por esto que se está verificando en la Argentina hoy, que tienen por lejos el mayor riesgo de muerte. Y el tercer eje es el lograr distanciar lo antes posible los que tienen síntomas y los que están contagiados. Eso requiere testeo. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos toda la capacidad para testear a todos los que tienen síntomas de coronavirus. Apenas alguno de esos testeos se verifica que está contagiado, se aísla. Nosotros lo que vamos a pedirles hoy a los adultos mayores es que antes de salir hagan un contacto previo con el gobierno de la ciudad para ver si no podemos nosotros solucionarles el problema por el cual tienen que salir. Yo le voy a pedir a Fernán ahora que lo detalle en forma mucho más precisa. Acá no buscamos prohibir a nadie, lo que buscamos es ayudarlos, es cuidarlos, es ayudarlos en sus necesidades cotidianas para evitar al máximo posible que tengan que salir a la calle, dado el riesgo de contagio. Yo entiendo que son decisiones antipáticas, son decisiones difíciles. Me han llamado esta mañana más de uno, entre enojados o con dudas de por qué tomamos estas decisiones. Yo se las explico, le explico que lo hacemos para cuidar a todos. De la misma manera que hace 3 semanas fue muy antipático decirle a la gente que estaba llegando del exterior de los países con mayor cantidad de contagio que una vez llegado a la Ciudad de Buenos Aires tenían que pasarse 15 días en un hotel en cuarentena, tuvimos muchos enojos. Hoy, a la luz de los resultados, fue una muy buena decisión porque la tasa de contagio hubiera sido muy alta. En esa misma línea es que nos toca tomar estas decisiones difíciles, pero que entendemos que explicándoles, mostrando la razón y mostrando la contundencia de los datos en términos del riesgo de muerte y enfatizando que lo que queremos acá es ayudar. Queremos ayudar, queremos cuidar y queremos cuidar especialmente a nuestros mayores, que son quien más riesgo de vida tienen. Le voy a pedir a Fernán que cuente desde el punto de vista sanitario las medidas que estamos tomando y sus fundamentos, ¿no? Porque todo tiene fundamento en lo sanitario en base a los datos. Muchas gracias. Fernán. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Horacio, estamos presentando una política pública integral de cuidado a las personas más vulnerables. Se trata siempre, en esta enfermedad, de cuidar a las personas que si sufrieran la enfermedad tendrían muchísimo mayor consecuencia para su salud y sobre todo con riesgo potencial de su propia vida. Esta política pública tiene una serie de ejes. El primer eje es el acompañamiento a las familias
de las personas más vulnerables, las personas de mayores de 70 años, las personas con enfermedades acompañantes. Vamos a poner todo el apoyo del Estado para acompañar a las familias a que tengan la posibilidad de acompañar a sus adultos mayores. Por otro lado, sabemos muy bien que este subgrupo de la población depende muchísimo de su vinculación afectiva, por lo cual estamos haciendo un enorme esfuerzo en acompañamiento con un grupo de psicólogos, de psiquiatras y de voluntarios para acompañar afectivamente a los adultos mayores. En este punto es muy importante el esfuerzo que tenemos que hacer y también es importante lo que podamos hacer en cooperación con sus afectos, con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, porque los adultos mayores necesitan en este momento más que nadie que los acompañemos, que estemos cerca, que los escuchemos y que los podamos comprender. En tercer lugar, vamos a desarrollar, seguramente ahora Quique va a presentar todas las que son las actividades de recreación, tiene que ver con, además de acompañar en el día a día, además de ayudarlos en la operatoria de su cotidianidad, queremos ayudarlos a pasar este momento de la mejor manera posible y vamos a desarrollar una serie de actividades recreativas para acompañarlos. Por supuesto que el punto esencial aquí, como decía Horacio, es evitar que se enfermen, evitar que se contagien. Y el riesgo del contagio está siempre a 2 metros de ellos. Entonces nosotros necesitamos que dentro del propio domicilio haya cierto distanciamiento y sobre todo que los adultos mayores salgan lo menos posible de su casa. Para eso hay un grupo de voluntarios, más de 35.000 voluntarios han anotado en esa ayuda, dispuestos a colaborar, a acompañar a un adulto mayor y a resolverle toda la problemática que sea salir de su casa y hacer alguna actividad fuera de su casa. Y por supuesto, esto lo que busca es el distanciamiento físico. Un distanciamiento físico que va a ser crítico para que no se enfermen, y distanciamiento crítico físico que tiene que estar acompañado por este conjunto de medidas del acompañamiento socioafectivo, de la vincularidad con sus afectos y del apoyo en la recreación. Queremos poner toda la fuerza del Estado para acompañar a los adultos mayores. Sabemos que esto es una enfermedad que circula por la sociedad, pero daña y golpea muy fuertemente a ellos. Y queremos poner toda la fuerza del Estado para acompañarlos. Por eso le decimos a los familiares, por eso le decimos a los adultos mayores, ayúdanos a cuidarte, ayúdanos a ayudarte. Necesitamos resolver toda la problemática que tengas a 2 metros de distancia de tu persona. Necesitamos comprenderla, definir las políticas públicas y definir la organización del Estado para ayudarte. Si vos sentís que tenés que salir a hacer un trámite, por favor, danos la oportunidad de entenderte, danos la oportunidad de entender el trámite que tenés que hacer y danos la oportunidad de resolvértelo de tal modo que no tengas que salir. Y por supuesto, si tenés que salir, vas a tener la autorización para salir porque tenés todo el derecho de salir. Pero queremos tener la oportunidad de entender por qué motivo vas a salir y cómo te podemos ayudar para que no salgas, para que te cuides y para que estés bien cuidado en tu domicilio y acompañado tanto por tus afectos por nosotros. Por eso esta política pública es tan integral, por eso esta política pública te pide que nos avises, nos expliques por qué motivo tenés que exponerte en la vía pública y toda vez que nos pongamos de acuerdo contigo de que ese motivo lo podemos resolver, te podemos acompañar a que no lo necesites o te podemos resolver el problema de fondo que tenías para ese motivo, entonces vamos a evitar que te expongas. Si nos evitamos exponer los adultos mayores, las personas con enfermedades acompañantes, seguramente el dolor social de esta pandemia en la Ciudad de Buenos Aires y en nuestro país va a ser mucho menor. Por supuesto, como decía Horacio, pasando momentos difíciles, como pasamos todos, como pasaron los que volvieron al hotel, como pasamos todos los que estamos acuartelados o guardados en nuestra casa para no salir en la cuarentena, como pasan todas las personas que están con dificultades económicas. Todos estamos pasándola difícil y cada uno de nosotros tenemos que aportar algo para que este momento sea lo menos duro posible. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, como decían Horacio y Fernán, somos conscientes que estamos pidiendo un esfuerzo adicional y una responsabilidad a las personas mayores y por lo mismo entendemos que tenemos que movilizarnos todos, movilizar a toda la sociedad para acompañarlos en este trance. Y en particular, desde el Gobierno de la Ciudad vamos a profundizar el trabajo de mayores cuidados. Vamos a aumentar la cantidad de voluntarios que estén disponibles para acompañarlos digitalmente. Vamos a ampliar, como comentaba recién Fernán, la oferta de entretenimiento y de cultura, con una oferta dirigida específicamente
a la población de personas mayores, con salidas virtuales, con clubes de lectura, con talleres. Mucho de esto ya puede disfrutarse en la plataforma que presentamos junto a Horacio, Cultura en Casa, pero la idea es que sean protagonistas, poder escucharlos y estar cerca para acompañarlos en este momento. También desde el sector privado se está haciendo un esfuerzo importante y queremos destacar la respuesta de las empresas para brindar diferentes herramientas de facilitación. En particular, vamos a tener una opción específica con las compañías de delivery para acercarles todo lo que necesiten en materia de súpers, de supermercados, de almacenes, de farmacias, de tal manera que no tengan necesidad de salir de sus casas. Y por otro lado, con los supermercados se va a estar generando una oferta específica pensada para ellos. Es un desafío también para toda la comunidad, sin duda, destacar el acuerdo que hemos alcanzado y que está funcionando muy bien con los encargados de edificios, destacar a distintas personalidades, referentes que se han comunicado también para acompañar en esta nueva etapa, pero sobre todo hacer un llamado y con esto volver a esta idea de que efectivamente es una movilización de toda la sociedad la que tenemos que lograr para acompañarlos. Como decía Fernán, estar presentes con nuestros familiares, con nuestros amigos, llamarlos regularmente y generar actividades que nos permitan estar en contacto. Somos conscientes que es un mayor esfuerzo, que es una mayor responsabilidad a la que les estamos pidiendo y también estamos muy agradecidos por eso. Bueno, hola, buen día. Pregunta Silvina Brandimarte de Radio La Red. Horacio, quería preguntar a las personas que tienen más de 70 años si tienen que hacer algún tipo de trámite en particular para sacar un certificado en el caso de que estén habilitadas a salir. ¿Desde cuándo rige? ¿Desde cuándo va a regir esta cuestión? Y en realidad, ¿sabes que hay comentarios a propósito de si la Ciudad de Buenos Aires va a establecer una ley seca? Si se está estudiando eso también, por favor. Sí, del tema de adultos mayores, vuelvo a insistir. Aquí no se trata de dar ningún certificado de ningún tipo. Se trata de poner en la visibilidad pública que los adultos mayores son las personas con mayor riesgo de sufrir la enfermedad y de tener incluso mortalidad. Y lo que queremos es fortalecer y empoderar la estrategia de cooperación entre el Estado, la familia y la sociedad para el cuidado de este subgrupo de la sociedad tan particular. En ese fortalecimiento lo que estamos diciendo es, esperamos que nadie tenga que salir de su casa en los adultos mayores para hacer ningún trámite que pueda hacer cualquier otra persona o que se pueda resolver desde el Estado. Por lo tanto, estamos ofreciéndole y pidiéndole a la gente que antes de salir de su casa nos dé la oportunidad como Estado de entender su problema y ayudarlo a resolverlo sin salir de su casa. Y a eso le puedes poner el nombre que consideres, pero el concepto es darnos la oportunidad de llamarnos antes de salir y nosotros vamos a intentar de resolver el problema para que no salgan. Por supuesto, si consideras que no lo estamos resolviendo bien o no es suficiente la respuesta que te damos, saldrás y harás el trámite que tengas que hacer dentro de los permisos generales que la Nación ha dispuesto para todos los ciudadanos. Al 147. A partir del lunes pueden llamar al 147 y si quieren antes también para alguna consulta. Acá se trata de, como decía Horacio, tenemos que anticiparnos a los problemas que vamos a tener por delante y tenemos que cuidarnos entre todos. Y es el Estado el que tiene la información y tiene la obligación de dar la información a la sociedad sobre lo que sabemos que está ocurriendo, lo que sabemos que va a ocurrir y anticiparnos para cuidarnos entre todos y explicarle a la sociedad qué parte puede hacer cada componente de la sociedad en el cuidado colectivo. Porque las pandemias, la solución de las pandemias tiene una sola palabra y es cuidado colectivo, donde cada uno aporta algo para el cuidado general. Buenas tardes. Perdón, la ciudad no tiene ni tiene previsto, si por ley seca llamás a la prohibición de la venta de alcohol. No lo tenemos, no está previsto, no. Buenas tardes, Nicolás Gallardo, CNN Radio. Una pregunta para el jefe de gobierno porteño y una en lo posible para el ministro de Salud. Al jefe de gobierno porteño preguntarle acerca de lo que ha sido su contacto con el presidente. Por un lado, si este
este anuncio también puede replicarse a nivel nacional, si esto fue hablado, y por consiguiente también otro de los temas que sobresalió ayer fue la intención, la oferta del Gobierno Nacional, del Estado argentino, para reestructurar los vencimientos de deuda con los bonistas, posición al respecto. Y en lo posible, para el ministro de Salud, hubo un conjunto de profesionales de la salud infectados en distintos establecimientos. ¿Cómo se puede abordar esta situación en el futuro? Es decir, ante una posibilidad de que el contagio se incremente en el correr de los días, ¿cómo se va a atender esta demanda de médicos, de enfermeros que no van a poder estar al servicio? Gracias. La primera pregunta, efectivamente el tema lo hablé con el presidente de la Nación. Estaba de acuerdo, desde el primer día estuvo él de acuerdo con toda nuestra estrategia de cuidar especialmente a los adultos mayores. Incluso tengo entendido que lo dijo públicamente más de una vez, pero también me manifestó su acuerdo con esta decisión en particular y con todo nuestro énfasis en el cuidado de los adultos mayores. Respecto de la presentación de ayer a los acreedores, primero recordarles que venimos apoyando desde el primer día. O sea, todo nuestro bloque, nuestro interbloque de Juntos por el Cambio, votó en el Congreso Nacional, si mal no recuerdo, en el mes de enero, la ley para iniciar las negociaciones, y la votamos todos. A mí me parece bien que se haya dado este nuevo paso de presentar la propuesta más en detalle, con el objetivo de tener una propuesta que sea sostenible para el futuro de nuestro país y también haciendo todo el mayor esfuerzo para evitar el default, que obviamente no sería bueno. Del tema de la infección del equipo de salud es un tema extremadamente relevante. Nosotros venimos insistiendo de esto hace más de un mes. Las estadísticas internacionales demuestran que el subgrupo de la sociedad que más se enferma con esta enfermedad son los profesionales de la salud. En la serie italiana, el 16% de los enfermos de la serie italiana son profesionales de la salud. En la serie española es el 14%. Y sabemos que este es el problema, uno de los problemas más importantes que hay que encarar desde muy temprano. Por eso nosotros hemos dispuesto una serie de protocolos de cuidado del equipo de salud que son muy exigentes, muy restrictivos. Al día de hoy en el sistema público, nuestro protocolo indica que todo el equipo de salud y toda persona que trabaje dentro del sistema público de salud tiene que estar con las medidas de protección individual completas y, por supuesto, de acuerdo a la gravedad del tipo de pacientes que atiendan, medidas suplementarias de control y de protección. Necesitamos cuidar al equipo de salud en todos los dispositivos, porque el equipo de salud es el que nos va a cuidar. Y también necesitamos reorganizar los equipos de salud para que no todos trabajen juntos. Necesitamos construir, y esto lo estamos haciendo en el sistema público, y lo hemos hablado con el sistema de seguridad social y privado, necesitamos reorganizar el trabajo cotidiano de tal modo que todos los profesionales no estén juntos en el mismo horario ni en la misma actividad, sino que se dividan por horario y por día de la semana, de tal modo de que cuando tengamos la desgracia de que alguno se exponga con el virus y se enferme, no sea un conjunto de profesionales los que se enfermen. Pero todos los profesionales sabemos que somos parte de esta situación, que estamos expuestos, nos hemos capacitado para cuidarnos, tenemos que garantizar los elementos de protección personal, garantía que no es sencilla porque el mercado internacional está muy difícil para conseguirlos, pero tenemos que garantizarlo y necesitamos cuidar y que se sientan cuidados. Por eso estamos muy cerca de ellos, escuchándolos, escuchando sus angustias. Hay mucha gente que considera que no ha sido cuidado suficientemente. Hay que escucharlos, hay que acompañarlos, hay que explicar, hay que estar allí, porque es una situación muy delicada y que lo que tenemos que hacer los líderes es estar presentes en los lugares difíciles. Bien, buenos días. María Julia Mastromarino de Telefe Noticias. Quería preguntarles también al jefe de gobierno y al ministro de Salud, en principio, si se descarta por completo la posibilidad de una sanción a quien incumpla mayor de 70 años y al ministro, teniendo en cuenta que muchas mayores de 70 años no tienen habilidades con medios digitales o no cuentan tampoco con estas herramientas, ¿qué alternativas se les va a ofrecer? Si pueden igualmente gestionar una compra o acceder a la propuesta recreativa que sí se da de modo virtual. Bueno, es muy importante lo que vos estás preguntando y volvimos a insistir. Acá no se trata de un proceso punitivo, de hecho no estamos imaginando ningún tipo de punición. Lo que nosotros queremos es colaborar con cuidar los adultos mayores. La sociedad ya está haciendo lo suyo, los familiares están haciendo lo suyo. Necesitamos que los adultos mayores se dejen acompañar, se dejen ayudar y nos den la oportunidad de entender el problema y resolverlo.
de manera que lo nuestro no pasa por poner una punición, sino pasa por tener la oportunidad en el tiempo oportuno, que es antes que salgan, de poder resolver su problema. ¿Y la otra pregunta, perdóname? Sí, lo otro tiene que ver con quienes no tienen acceso a herramientas digitales o tampoco saben cómo usarlas, porque está esa traba también, ¿no? Hay mucha gente que quiere acceder a la recreación o quiere gestionar una compra por este medio que ustedes acaban de informar, vía delivery, ¿y eso se va a poder hacer de otro modo? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, no se limita solamente a las herramientas digitales. El 147, como bien decía Fernán, tiene el objetivo de acompañar, de estar presente y de escuchar, fundamentalmente, de conocer cuáles son esas necesidades y estar a mano para responder a esas necesidades para aquellos adultos mayores que lo requieran. En el caso de la oferta, incluye oferta digital a través de las distintas plataformas, pero también estamos lanzando toda una serie de iniciativas, como por ejemplo que las bibliotecas públicas de la ciudad, a quienes lo requieran, puedan prestarle libros en su domicilio. Estamos hablando de los mayores de 70 años, y diferentes iniciativas que apuntan a que la cultura, el entretenimiento y todo el acompañamiento afectivo y logístico esté presente tanto de manera digital como para aquellos que por diferentes razones no se manejan con estos medios. Mercedes Ninzi de Radio Mitre, buenas tardes. Horacio Rodríguez Larreta, quisiera saber si los jubilados que tienen que ir a cobrar al banco, comprar un remedio en una farmacia o vacunarse, van a tener que llamar al 147 antes, ¿o esas actividades van a estar exceptuadas? No, todo lo que es la campaña de vacunación y el cobro de deberes está exceptuado. Aprovecho para aclarar, está avanzando muy bien la campaña de vacunación antigripal de los adultos mayores. Siempre aprovecho para agradecerle a los medios que nos han ayudado mucho a transmitir el cronograma para que cada uno vaya en su momento. No hemos tenido en los 80 lugares en los cuales se aplican las vacunas, en ningún caso hemos tenido amontonamiento de gente, viene siendo muy ordenado, las cosas se pueden organizar. La verdad que en eso, como dije, los medios nos han ayudado mucho. Entonces, aclarando tu pregunta, queda exceptuado todo lo que es la vacunación, que no solamente exceptuado, sino que les pedimos que lo hagan, es especialmente importante este año siempre, pero este año en particular, que los mayores de 65 se vacunen, y también el cobro de haberes, por supuesto, en ambos casos, el día que les toca, según el cronograma que se ha establecido. ¿Y la farmacia? Sí, la farmacia lo que estamos intentando es lograr suministrarles los medicamentos de manera que ellos no tengan que salir a buscarlos. Si no logramos hacer eso, por supuesto que van a poder ir a buscarlos, pero vamos a hacer todo lo posible para proveerles los medicamentos según la cobertura que tengan, de la manera que no sea necesario que ellos salgan de su casa. ¿Qué tal? Buen día. Alejandro Moreira para Canal de la Ciudad. Quería consultarles quizás a Fernán Quirós, podría ser más la pregunta. Hoy por la mañana un infectólogo muy importante, Tomás Orduna, supongo que lo conoce, que es jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz, en declaraciones radiales, creo que fue en Futurock, dijo que el aislamiento va a seguir siendo administrado por lo menos hasta Navidad y que actividades públicas es muy difícil que haya hasta septiembre por lo menos. ¿Cómo va a ser, si coincide con él, y cómo va a ser administrado en este caso el aislamiento hasta diciembre? Gracias. Bueno, primero tengo que decir que Tomás Orduña es un integrante del Comité de Expertos de la Ciudad y de la Nación, es una persona con amplísima experiencia y un profesional de primer nivel. Luego no escuché lo que dijo, con lo cual me costaría discutir o dialogar sobre la opinión de él. Sé cómo opina porque me reúno con él una vez por semana sistemáticamente, y él sabe que nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo para el distanciamiento social en este momento, que tenemos, como decía Horacio, que identificar rápidamente a los enfermos y distanciarlos de la sociedad, y que tenemos que cuidar a las personas de mayor riesgo. Y todas estas medidas que estamos discutiendo y presentando día a día lo que buscan es justamente poder balancear en estos tres componentes las políticas de gobierno, porque sabemos que la situación, de la cuarentena tiene un costo social, económico, emocional muy alto, y necesitamos tener la posibilidad de relajar
y fortalecer esas medidas semana a semana, de acuerdo a cómo evolucione la realidad, cómo evolucione la curva, qué opine el Gobierno Nacional, por supuesto, que es quien lo va a disponer, y sobre todo qué datos tenemos en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con la provincia, para dar las recomendaciones del caso. De modo que pensar de acá a más de 2 semanas en este momento nos parece que es un poquito exagerado. Sí sabemos que hay medidas generales que son las últimas que van a poderse resolver. Entre ellas está el tema de la escuela y los niños, que es la más difícil, o una de las más difíciles. Pero decididamente es una opinión que no puedo acompañar y menos discutir si no la he escuchado. Déjame agregar una información adicional que nos viene bien que los medios nos ayuden a transmitir. En esto de ayudar a los adultos mayores para que no tengan que salir de su casa, y en línea con la pregunta anterior respecto del acceso no que tienen a la tecnología, un servicio adicional o un cambio que se está implementando a partir de la semana que viene es que todas las empresas de delivery que se están usando muchísimo en la ciudad, las famosas, los Rappi, Globo, Wabi, Pedido Ya y todas ellas, están implementando todas un sistema de call center, ¿no? Hoy solamente se puede hacer a través de las aplicaciones, justamente pensando en que puede haber adultos mayores que los necesiten y no tengan el acceso a la tecnología o el conocimiento, se están implementando call centers para que puedan llamar también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Diego de Nicolás de A24. Larreta, usted dijo que hoy la ciudad cuenta con testeos para todo aquel que tenga síntomas. Y le quería preguntar cuán lejos o cuán cerca estamos para que estos testeos puedan estar disponibles de manera masiva para el resto de la población, sobre todo para los asintomáticos. Claro, en realidad primero hay que diferenciar 2 tipos de testeo. El testeo de la PCR, que es un testeo para diagnóstico clínico y manejo clínico, que es lo que Horacio estaba comentando, que es el día de ayer el Gobierno Nacional ha ampliado la indicación de los testeos, básicamente ampliando la definición de caso sospechoso. Sobre todo caso sospechoso nosotros hacemos una PCR. La definición de ayer de caso sospechoso, que no necesariamente tiene que tener fiebre, y que si tuviera fiebre puede ser a partir de los 37,5, cambia el denominador a testear y eso se va a empezar a notar cada día, que van a ampliar significativamente los testeos que tienen que ver con el manejo clínico. Del otro lado está lo que dijiste en la última parte de tu pregunta, que son lo que se llaman los testeos masivos, los testeos rápidos. Los testeos rápidos nosotros defendemos técnicamente, y además es una posición bastante generalizada en el mundo, que los testeos rápidos son muy útiles para identificar en subpoblaciones de mayor riesgo que la población general, identificar rápidamente a los enfermos para poderlos distanciar y cuidar al resto. En esas subpoblaciones están básicamente, hay varias subpoblaciones, pero están las personas que han tenido contacto estrecho o viven o conviven con un enfermo. Por supuesto, el equipo de salud. Nosotros estamos esperando que lleguen nuestros testeos rápidos en los próximos días y vamos a empezar la campaña de testeo sobre el equipo de salud, que es el grupo más golpeado, como ya discutimos hace un ratito. Y otros subgrupos, como son las personas que vuelven del extranjero y pasan los 7 días en nuestros hoteles, para poderlos testear antes de liberarlos a la sociedad, para estar seguros que no tengan la enfermedad. Y otros subgrupos que no vienen al caso ahora a explicar, pero nosotros cada semana vamos a ir comunicando los subgrupos que vamos a hacer testeos masivos, siempre con el criterio no a la población general, porque eso es muy poco eficaz y genera un montón de información de falsos positivos y falsos negativos que tienen estos tests que no son tan útiles. Pero siempre sobre los subgrupos de riesgo vamos a ir ampliando los testeos masivos en la medida que los vayamos comunicando, y eso va a tener que ver con la capacidad de responder y de tener los testeos suficientes para poderlo hacer. Hola, Verónica Llanovich, de AM750, para Fernán Quirós, Ministro de Salud. Quería saber si contemplaron tomar medidas contra las entidades de salud, sobre todo privadas, prepagas u obras sociales también, con respecto a que obligan a los adultos mayores a dirigirse a cada entidad para firmar o para hacer el trámite, para lo que sea, y evitar que eso ocurra. Bueno, justamente estás dando una explicación más del motivo de esta política pública que estamos implementando. Nosotros queremos que los adultos mayores no sean obligados a perder el distanciamiento físico por ningún motivo, solo porque ellos lo decidan. Y para poder comprender con precisión en qué momento están siendo obligados de manera innecesaria a perder el distanciamiento físico, es que nosotros queremos poder dialogar con todos los adultos mayores. Y en la medida que esas medidas que estás contando o comentando emerjan, nosotros las vamos a resolver una por una. Es más, ya me voy a anotar lo que estás diciendo para ocuparme personalmente de ese fenómeno. ¿Se van a poder denunciar?
al 147, más que denunciar, cuando llamen y digan, mire, yo tengo que ir porque me piden que vaya a hacer ese trámite con mi firma, automáticamente nosotros vamos a implementar una política pública para resolverlo. Sí, quería hacer una pregunta más, por favor, a Diego Santilli. Durante estos últimos días hubo algunas versiones sobre hechos de coronavirus en importantes supermercados y la verdad es que los usuarios no estamos al tanto de qué ocurre cuando trascienden este tipo de situaciones y si se están tomando algunas medidas precautorias o de inspección a partir de este tipo de situaciones. ¿Qué hacemos cuando trasciende este tipo de información? ¿Cómo nos comportamos? Y si ustedes detectaron estos casos. Hubo un caso en un supermercado en Recoleta, en el barrio de Recoleta, donde apenas tomamos conocimiento de la situación, se hizo todo el proceso de desinfección y protocolo aplicado para cada uno de estos casos y nosotros, cada vez que somos anoticiados, el equipo de salud, el equipo de desinfección trabaja y aplica el protocolo que tiene que aplicar. Gracias.